Bueno, vamos a empezar en primer lugar repasando lo que vimos ayer. Pues ayer, bueno, acabamos de ver la tabla periódica, algunas cosas sobre la tabla periódica, en particular cosas sobre el potencial de ionización, que es la energía que cuesta arrancar un electrón de un átomo, y la afinidad electrónica, que es la energía que se desprende cuando un electrón llega a un átomo. Y habíamos visto, por ejemplo, que tanto el potencial de ionización como la afinidad electrónica aumentan de izquierda a derecha, o sea, aumentan en esta dirección. Aumentan así. Y también aumentan de arriba a abajo. No, perdón, disminuyen de arriba a abajo. De forma que aumentan de abajo a arriba. Aumentan así. De forma, esto quiere decir básicamente que los elementos con el mayor potencial de ionización y afinidad electrónica, o sea, por ejemplo, los elementos a los que más cuesta arrancar un electrón es estos de aquí, y los que más atraen electrones también estos de aquí. En particular los halógenos, que son todos estos. Y al revés, para los que menos cuesta arrancar un electrón son estos de aquí, en particular estos. Bueno, entonces también habíamos visto los radios, que los radios seguían una relación inversa al potencial de ionización y a la afinidad electrónica, de forma que los radios disminuyen al moverse hacia la derecha y aumentan al moverse hacia abajo. Bueno, después de esto habíamos visto un poco sobre cosas generales de la historia de los semiconductores. Básicamente en los años 60 tenemos la tecnología plana, en los 80 la producción mundial de unidades binarias de memoria, que era de 30.000 millones aproximadamente, o sea, 30 billones. En 1990 teníamos la DRAM, el desarrollo de la DRAM. En 1991 la televisión de alta definición basada en los LEDs. En 1993 la producción mundial de 2 por 10 a la 17 transistores. Y en la actualidad, pues básicamente los transistores son muy pequeños, con una distancia típica de 10 nanómetros aproximadamente. La distancia típica es la distancia que existe entre la fuente y el sumidero, o básicamente también la anchura de la puerta. Se define de esa forma. Bueno, entonces habíamos visto esto, un ejemplo de circuito integrado, en el que tenemos el procesador, distintos cables, capacitores, memorias, etc. Esto es una placa de memoria de RAM. Esto es un televisor de alta definición que está basado, como os decía, en los diodos, y los diodos LEDs se caracterizan porque emiten, bueno, aparte de que conducen como todos los diodos en una dirección, pues se caracterizan porque emiten. Al pasar la corriente en una determinada dirección, así, al pasar la corriente así, pues los electrones se mueven en sentido contrario a la derecha, los huecos se mueven en la misma dirección de la corriente. Entonces, justo aquí en el medio, aquí tenemos un semiconductor tipo P, que conduce por electrones. Aquí tipo N conduce por huecos. Entonces, justo en el medio se recombinan y emite luz. Eso es la base del funcionamiento del diodo LED. Y luego tenemos el MOSFET, que el MOSFET es un transistor, es el transistor en el que se basan los elementos de silicio actuales, los chips, los transistores actuales, que es Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Entonces aquí lo que vemos es que aplicar básicamente un voltaje puerta, lo que hacemos es convertir esta parte de aquí en semiconductor tipo N también, de forma que los electrones pueden pasar. Y si no aplicamos el voltaje puerta, entonces esto se queda como voltaje P, como semiconductor tipo P, y esto es como tipo N, lo cual quiere decir que los electrones no pueden pasar fácilmente aquí, con lo cual no pasarían o pasarían muy pocos. Y esto se define, por ejemplo, cuando los electrones pasan se define como un 1 y cuando no pasan se define como un 0, lo cual es la base de la informática, los bits. Esto aquí era la ley de Moore, que es una ley exponencial que dice básicamente que cada 18 meses el número de transistores en un chip se multiplica por 2. Entonces, bueno, aquí tenemos la evolución del número de transistores en función del tiempo, desde los años 70 hasta la actualidad. Esto los distintos tipos de procesadores. Tenemos aquí el 8086, por aquí, por algún lado. Luego tenemos el Pentium, los AMD, etcétera, Pentium 3, luego los procesadores con core, dual core, etcétera. Bueno, también la ley de Moore también se suele definir al revés, o sea, si el número de transistores en un chip
aumenta cada vez más, o sea, se multiplica por 2 cada 2 años, pues eso significa que el tamaño de cada transistor se divide a la mitad cada 2 años. Pues esto es la ley inversa. Esto es la ley que vimos antes y esto es la ley que sería la inversa, básicamente, pero sigue siendo la ley de Moore. Y también habíamos visto conceptos, bueno, lo que con formas de mejora de los dispositivos electrónicos, de los transistores en particular, que habíamos visto que podía ser Moore, o sea, más de Moore en inglés, que significa básicamente Moore, significa seguir aplicando la ley de Moore, o sea, disminuir el tamaño de los dispositivos electrónicos y la forma de mejorarlos es hacerlos cada vez más pequeños. Al hacerlos más pequeños, pues caben más en un mismo sitio y los chips son más rápidos y eso, tiene más capacidad. Luego hay otra forma de mejora que se conoce More than Moore, que es básicamente para un tamaño determinado, consiste en mejorar los dispositivos en ese tamaño. O sea, mejorando, por ejemplo, la forma de los transistores, cambiando los materiales, etc. Eso es lo que se conoce como More than Moore. Y luego tendríamos lo que se conoce como Beyond Moore, que es sobre todo para dispositivos muy pequeños, que se basa en el desarrollo de formas de computación distintas a la computación clásica, que por ejemplo sería la computación cuántica. Eso es lo que se conoce como Beyond Moore, más allá de Moore. Bueno, y luego habíamos empezado con la teoría de bandas. Habíamos visto, o sea, como os decía, las bandas son en un material. Si representamos la energía frente al K, que es el vector de onda o es el momento que tienen los electrones en el material, es lo que se conoce como momento cristalino. Entonces, en vez de tener una relación de dispersión como los electrones libres, que es una relación de dispersión parabólica, porque la energía en función del momento, si el momento es h barra k para un electrón libre, la energía es h barra cuadrado, k cuadrado partido por 2m, o sea, el momento al cuadrado partido por 2m, y esto da una relación de dispersión parabólica. Mientras que en los metales, en los materiales, como tenemos una red cristalina, esa red lo que hace es modular el movimiento del electrón. Y como consecuencia de esa modulación, pues, y del hecho también de que tenemos distintos estados dentro de cada átomo, pues aparecen distintas bandas. Y esa modulación lo que hace es que la relación, en vez de ser parabólica, que sería la que tendríamos para electrones libres, pues como ya no tenemos electrones libres, y aparecen modulados por el potencial de los átomos, que es periódico, pues aparecen relaciones de dispersión que son distintas, que son así. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Ayer habíamos visto los electrones libres, básicamente esto ya lo conocéis todos, que la solución de la ecuación de Schrödinger es en forma de ondas planas. La forma más general es una combinación de onda plana que se mueve hacia la izquierda más onda plana que se mueve hacia la derecha. La onda plana total la tendríamos al añadir la parte temporal, como tenemos un potencial independiente del tiempo. La parte temporal es de la forma elevado a i omega t o elevado a i et t partido por h barra, donde es la energía. Y al añadir a esta parte, que es la solución de la parte espacial, pues tenemos ondas planas. Esta parte correspondería a la onda plana que se mueve hacia la derecha y esta la onda plana que se mueve hacia la izquierda. Entonces, bueno, el siguiente paso sería, o la siguiente forma de complicar el sistema para acercarlo a un sólido, pues sería considerar el electrón en un pozo potencial infinito. O sea, el electrón en un pozo potencial con paredes que tienden a infinito, con paredes infinitas. De forma que es esto lo que tenemos. O sea, tenemos un pozo potencial como este, de forma que esto es en una dimensión para posición para x menor que 0, el potencial es infinito, tiende a infinito, y para x mayor que a también tiende a infinito, de forma que el pozo de potencial esté definido entre 0 y a. O sea, por tanto, entre 0 y a entre 0 y a el potencial es 0. Lo definimos como 0. En realidad el mínimo del potencial, como sabéis, es arbitrario. Lo que importa son diferencias de potencial, pero bueno, en este caso lo definimos como 0. El 0 lo definimos aquí, el potencial igual a 0. Entonces, al tener este pozo, lo que tenemos es que los estados están cuantizados. ¿Y por qué los estados están cuantizados en un pozo de potencial? ¿Alguien se acuerda o alguien lo sabría explicar?
¿Cuál es la razón física? O sea, está muy bien saber que los estados están cuantizados y demás, es lo que da la ecuación de Redinger y tal, pero si os dicen por qué. Alguien que no sepa la ecuación de Redinger, si os pregunta, vale, ¿por qué un pozo de potencial cuantiza los estados? ¿Qué le diríais? Teniendo en cuenta que no puedes utilizar la ecuación de Redinger. Bueno, pues básicamente la explicación es que como los electrones son ondas, pues lo que tiene que ocurrir y las ondas, la función de onda del electrón tiene que tener unas condiciones de contorno determinadas en, tanto aquí como aquí, y en este caso en particular la función de onda aquí tiene que ser cero, tanto aquí como aquí. Eso establece una condición, como es una onda, pues eso establece una condición al tipo de ondas que podemos tener aquí. Eso quiere decir que solamente podemos tener múltiplos semienteros de la longitud de onda. O sea, no podemos tener una onda que empiece así y acabe así, porque esta onda no empieza en cero ni termina en cero. Entonces la onda aquí tiene que empezar en cero y tiene que acabar en cero. Entonces esas condiciones de contorno estrictas, o sea, el hecho de que la función de onda sea cero en las paredes del potencial, eso quiere decir, como os decía, que la función de onda, las soluciones tienen que ser múltiplos semienteros de longitudes de onda, con lo cual solamente podemos tener ciertas funciones de onda y ciertas soluciones. O sea, esto es la n igual a 1, que es básicamente la mitad de longitud de onda, n igual a 2, una longitud de onda entera, n igual a 3, etc. Bueno, entonces, de forma explícita, resolviendo o haciendo esto, el pozo de potencial, tenemos, como ya sabéis, que phi para x menor o igual que 0 es igual a phi para x mayor o igual que i es igual a 0. Es igual a 0 porque cuando el potencial es infinito no puede haber electrones ahí. Si el potencial es infinito no puede haber ningún electrón en esa región. Y por lo tanto la función de onda tiene que ser igual a 0. Y donde el potencial es igual a 0, pues tenemos la ecuación de Redinger, que es obviamente en este caso menos h barra cuadrado partido por 2m, derivada segunda de phi con respecto a x dos veces es igual a e por phi. Esto es la misma ecuación que para el electrón libre, para los electrones libres. Es exactamente la misma ecuación. Pero en este caso hay una diferencia importante, que es que en este caso tenemos condiciones de contorno distintas. Bueno, tenemos condiciones de contorno en 0 y A. Condiciones de contorno bastante estrictas sobre la función de onda. Entonces, bueno, teniendo en cuenta, definiendo k igual a la raíz cuadrada de 2m entre h barra cuadrado, la raíz cuadrada de esto, pues tenemos la ecuación de Redinger se escribe así, derivada segunda de phi de x con respecto a x dos veces, más k cuadrado, phi de x es igual a 0. Con lo cual, la solución de esto, como sabéis, aquí, bueno, si aquí tuviésemos un signo menos, pues las soluciones serían exponenciales, del tipo elevado a alfa x o elevado a alfa x o elevado a menos alfa x, sin ningún i. Pero como tenemos un signo positivo, las soluciones también son exponenciales, pero aparecen un i. Entonces, al aparecer un i, la exponencial ya no es tal, bueno, sigue siendo una exponencial, pero al ser una exponencial compleja, pues es una función oscilante. La parte real y la parte imaginaria son funciones oscilantes. Con lo cual, la solución en este caso, como os digo, es del tipo, combinando, eso. Sería el tipo a elevado a ikx más b elevado a menos ikx, que se puede reescribir y de esta forma. A por el seno de kx más b por el coseno de kx. Entonces, bueno, esta es la solución que tenemos en este caso. Que es también igual que la solución que esta es lo mismo que esta solución, que el electrón libre. Pero ahora tenemos que aplicar las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son que phi de 0 igual a 0, con lo cual si phi de 0 es igual a 0, esto es 0, y esto implica que b por el coseno de 0, que es 1, tiene que ser igual a 0, con lo cual b es igual a 0. Y phi de a es igual a 0, con lo cual esto implica también esta condición, como ya sabemos que esto es 0, esto implica que phi de a sea igual a 0, implica que el seno de k es igual a 0, con lo cual de aquí sacamos que k por a tiene que ser igual a n pi, con lo cual demostramos que las soluciones están cuantizadas. O sea, esto es lo que os dije de que la solución tiene que ser múltiplo semientero de la longitud de onda. Con lo cual k es igual a n pi partido por a, donde n es un número entero. Y esto, como os digo, implica que los niveles están cuantizados.
Bueno, con lo cual en este caso las funciones pues ya no son como las de antes, que eran básicamente, no estaban cuantizadas en el caso de electrones libres, con lo cual en este caso tenemos phi sub n de x es igual a sub n seno de n pi x entre a. Y E sub n, que es la energía que está cuantizada, es igual a n cuadrado pi cuadrado h barra cuadrado entre 2m a cuadrado. Es lo mismo antes, h barra cuadrado, k cuadrado partido por 2m, con k igual a esto. Pues sustituyendo esto aquí, pues nos da la energía que está cuantizada. Con lo cual, la relación de dispersión que tenemos en este caso, la relación de dispersión, si no lo dije, es la energía frente al k, frente al momento. Pues la relación de dispersión que tenemos en este caso es parecida a la anterior, pero en este caso no tenemos una línea continua, sino que estos puntos, sino que está cuantizado. O sea, básicamente aquí tenemos un punto aquí, una solución aquí, otra aquí, etc. Tanto soluciones positivas como negativas. Para K, para K positivo, que son electrones, serían electrones hacia la izquierda, moviéndose hacia la izquierda, y luego también vuelve a rebotar hacia la derecha, pero bueno, el K puede ser positivo o negativo. Implicaría el electrón moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué valores tomaría K en un cristal macroscópico? Entonces, bueno, básicamente, si ahora extrapolamos esto a un cristal de longitud A igual a L y condiciones de contorno periódicas, condiciones de contorno, o sea, sería un cristal como este, pero la diferencia es que tendríamos condiciones de contorno periódicas. Esto es la siguiente forma de definir un cristal, es la siguiente aproximación para definir un cristal. No es la más, digamos, la mejor entre comillas, porque después veremos, porque en realidad son pozos de potencial, pero bueno, la siguiente forma es suponer que el cristal está formado por es un pozo cuántico, que los electrones están en este pozo cuántico y que tenemos condiciones de contorno periódicas. Entonces, esto quiere decir, si ahora se extrapola esto a un cristal de longitud A igual a L, o sea, longitud A igual a L, y con condiciones de contorno periódicas de von-Karman, son condiciones de contorno que se llaman de von-Karman, esto implica que phi de x más L, en este caso en vez de tener A tendríamos L, que bueno, sería más grande en general que el A, el A se supone que es pequeño, mientras que el L para un cristal ya sería más grande, pero bueno, pues sería una longitud igual que la A. Entonces las condiciones de contorno periódicas de von-Karman quieren decir que phi de x más L es igual a phi de x. Esto es la condición de contorno que tenemos en este caso. No son las mismas que tenemos aquí. Es un pozo igual, pero en este caso no es un pozo que aquí sea todo cero y aquí sea todo cero, sino que es un pozo periódico. Con lo cual phi de x más L es igual a phi de x. Y se usa esto para evitar lo que se llaman efectos de superficie. Suponemos que tenemos un cristal que es infinito. Básicamente, así evitamos tener que definir la superficie y evitamos tener que definir ciertas cosas que pasan en la superficie. Entonces, como aproximación, suponemos que el cristal es infinito. Con lo cual, condiciones de contorno periódicas es suponer que el cristal es infinito, que se repite hasta el infinito. Con lo cual, en este caso, phi de x es igual, se puede escribir así, phi de x es igual a A por elevado a ikx, con k es igual a 2pi n entre l. O sea, las soluciones con estas condiciones son estas de aquí. Phi de x es igual a elevado a ikx con k igual a 2pi n entre l, donde n es de nuevo un entero. Solo que obviamente si L es mucho más grande que A, si L es una longitud macroscópica, digamos, o es bastante más grande que A, pues esto, los K son bastante más pequeños y la separación entre K, o sea, de K, por ejemplo, para n igual a 1, y la separación entre K igual a n igual a 1, y para el K, con el K con n igual a 2, etc., la separación entre los K es 2pi entre L, pues obviamente la separación entre los puntos, entre los K, entre los momentos de los electrones, pues es cada vez más pequeña a medida que aumenta L. Si L es muy grande, pues la separación entre ellos es muy pequeña. Con lo cual, esto pues se iría haciendo continuo en este modelo. Tendríamos todavía puntitos, pero en este caso la separación entre ellos, a medida que aumenta L, si L es muy grande, la separación entre estos puntos sería más pequeña. Bueno, aquí como digo, lo que os comentaba antes es que para definir bien el cristal, pues faltaría incluir el potencial periódico. El potencial periódico que en realidad tenemos. Pero bueno, esto es una primera aproximación de cómo sería el cristal. Y esto sería en una dimensión, y luego ya en 3 dimensiones pues tendríamos algo similar. En 3 dimensiones phi de r sería igual a
a una constante A por E elevado a I K por R, donde K es un vector y R es un vector. Y en este caso, pues tendríamos una caja en 3 dimensiones, de dimensiones Lx, Ly y Lz. Con lo cual, en este caso, pues en cada una de las direcciones tendríamos ciertas condiciones para los Ks, igual que antes, y con lo cual en cada dirección, X y Z, tendríamos que K sub I, las componentes del K, K sub X, K sub Y, K sub Z, serían igual a 2pi N sub I entre L sub I, donde N sub I es Nx, Ny y Nz, y L sub I es Lx, Ly y Lz. No tiene por qué ser una caja cuadrada, puede ser una caja rectangular. Por lo tanto, el Lx puede ser distinto del Ly y distinto del Lz. Y los N sub I, como os decía, son números enteros. Números enteros. Bueno, entonces básicamente ahora, para construir el cristal, lo que hace, básicamente, como os decía, lo anterior es el modelo más sencillo de un cristal, pero en realidad para hacer un cristal lo que tenemos que hacer, para construir un cristal, o un cristal se construye juntando una serie de átomos, juntando muchos átomos. Y eso significa, como sabéis, un átomo es un pozo potencial así. El potencial de un átomo es proporcional a 1 partido por R, es de la forma 1 partido por 4pi epsilon sub 0, z por z cuadrado partido por R. Eso es el potencial que tenemos en un átomo, por ejemplo, en un átomo de litio, que el litio tiene 3 electrones, con lo cual tendríamos 2 niveles en el átomo, 2 niveles con electrones en el átomo de litio. Tendríamos el nivel 1s o el estado 1s y el estado 2s. Como tenemos 2 electrones, pues se empiezan a llenar los estados más bajos, que se empezaría a llenar el estado 1s, con 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo, por el principio de repulsión, de exclusión de Pauli, de forma que los dos no pueden estar en el mismo estado cuántico, con lo cual si están los dos en el mismo estado, en el mismo estado nuclear, en el mismo estado del átomo, con NP, NL y M, pues obviamente tienen que tener espines opuestos. Y luego el tercer electrón pues ya iría al siguiente estado, que sería el 2s, con lo cual tendría que ir aquí arriba. Esto es para un átomo de litio. En cambio, si juntamos 2 átomos de litio y formamos una molécula, ¿qué ocurre? Bueno, pues al juntar una molécula, como sabéis, si tenemos un nivel, esto lo veremos en la siguiente transparencia, pero básicamente si tenemos un nivel así, el 1s, por ejemplo, y el nivel 1s del otro átomo, al juntarlos, pues la interacción entre estos dos niveles, el solape entre estos dos niveles, hace que se formen 2 estados, que son enlazante y antienlazante. El antienlazante tiene menos energía que los estados originales y el enlazante tiene más energía. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos aquí. Esto es en el estado 1s, pues básicamente tenemos que los estados están muy poco separados, mientras que en el estado 2s ya se empieza a ver el estado enlazante y el antienlazante. Entonces, ¿por qué en el nivel 1s los estados están muy poco separados? O básicamente no hay splitting en el estado. Básicamente es el mismo estado que teníamos. ¿Y por qué en el 2s sí? ¿Alguien lo sabría explicar? ¿Qué razón puede haber para eso? Bueno, básicamente la razón es que, como sabéis, como supongo que sabéis, es que en el caso cuando 2 estados interaccionan, lo que interaccionan interaccionan solapando entre ellos. Y obviamente cuanto más grande sea el solape entre esos estados, pues más grande será la separación de los estados resultantes de ese solape. Entonces, eso quiere decir que obviamente los estados que están cerca del núcleo, que están muy cerca del núcleo y están dentro del átomo, bastante cerca del núcleo, pues solapan un poco entre ellos para cada uno de los átomos. Estos estados que están cerca del núcleo solapan muy poco entre ellos y por lo tanto al solapar poco entre ellos, pues quiere decir que no se separan prácticamente, con lo cual son muy parecidos a los estados originales. Mientras que el nivel 2s pues ya es un nivel más grande, tiene un radio mayor y solapa bastante con el del otro átomo. Cada nivel 2s de un átomo solapa bastante con el otro. Por lo tanto, en el estado 2s, los estados 2s se separan bastante entre ellos. Y en este caso, pues lo que tendríamos, en vez de un estado en cada uno de ellos, pues tendríamos un estado global de los 2 átomos.
y tendríamos, pues eso, básicamente tendríamos un estado, vamos, un electrón con spin up aquí y otro con spin down aquí, en el mismo estado, que es lo que pinto aquí, que sería el estado este. Este sería el estado global de los dos átomos. Bueno, es lo que digo aquí, los niveles se separan debido a la interacción entre ellos. Esto para dos átomos de litio, pero ¿qué ocurre si juntamos unos cuantos más átomos de litio y formamos un cristal de litio? Bueno, lo que ocurre es que al juntar más átomos, pues van apareciendo cada vez más niveles. O sea, si juntamos tres átomos, en vez de formarse dos niveles, pues se forman tres niveles. Se formarían tres niveles así, al juntar tres átomos. Al juntar cuatro, pues aparecen cuatro niveles por el medio. Aparecen, bueno, los dos, uno arriba, otro abajo, bueno, más o menos. Estos dos también cambian, se van un poco hacia abajo respecto a los de dos átomos, pero bueno, eso, aparecen cuatro niveles. Al juntarse 5, pues aparecen 5 niveles, etc. Eso quiere decir que si aparecen muchísimos niveles, si se juntan muchísimos átomos de litio, pues aparecen muchísimos niveles. Obviamente, los dos entre un cierto rango, ¿no? El rango, o sea, el más alto y el más pequeño el más alto no va hacia arriba indefinidamente ni el pequeño va hacia abajo indefinidamente, sino que se quedan en un cierto rango. Con lo cual los niveles resultantes de añadir más átomos, pues se van metiendo por aquí, por el medio. Entonces lo que pongo aquí, al añadir más niveles, pues bueno, estos de aquí más o menos se quedan como estaba porque el solap es pequeño, pero estos de aquí pues van apareciendo cada vez más estados. Y estos son estados que están deslocalizados por todo el metal, están en todo el metal, digamos. Y esto sería básicamente un cuasi continuo de estados, porque aquí tendríamos muchísimos estados. Cuantos más átomos de litio tengamos, pues más niveles tendremos aquí metidos. Entonces, bueno, lo que digo aquí es que los niveles se separan y aparecen tantos como átomos. O sea que si tenemos 10 a la 23 niveles, aquí tendríamos 10 a la 23. O sea, si tenemos 10 a la 23 átomos, aquí tendríamos 10 a la 23 niveles. Con lo cual, eso, la separación entre ellos, pues básicamente sería ínfima. Esto da lugar a lo que se llaman las bandas de energía. Bandas de energía, que es básicamente lo que os expliqué antes de una forma un poco distinta. Estas son las bandas de energía, o es una forma distinta de verlo. Y la anchura de cada banda es de unos pocos electronvoltios. Esta sería la banda, o sea, la banda, básicamente cuanto más pequeño sea el solape, pues más estrecha es la banda. Estas bandas que os decía antes, que os ponía por aquí, definidas como la energía, si esto es la energía frente al vector de onda acá, pues la anchura de la banda, que es la distancia desde aquí hasta aquí, esto es la anchura de la banda. Bueno, esto de hecho era la función de onda del pozo, esto es la banda. La anchura de la banda es desde el mínimo hasta el máximo, pues básicamente cuanto más pequeño sea el solape, pues más la anchura será cada vez será más pequeña. Y si el solape es más grande, pues la anchura será más grande. Pues esto es lo que se ve aquí. Que básicamente la anchura de las bandas del 1S es muy pequeña porque solapa un poco entre ellos, mientras que la anchura de esta banda es más grande porque el solape es mayor. O sea que básicamente la anchura de la banda, que es la distancia desde aquí a aquí, esto es lo mismo que antes, solo que en vez de pintar la energía frente al vector de onda acá, simplemente pinto la energía de los estados. No me preocupo del vector de onda acá. Cada uno de estos tendría un vector de onda acá, pero bueno, en este caso no me preocupo por ellos. Pues lo mismo, aquí la forma de cambiar la anchura, que sería la distancia del que está más arriba al que está más abajo, es aumentar o disminuir el solape. Ya os digo, meter más átomos no cambia la anchura. Meter más átomos solamente mete más estados por aquí por el medio. Entonces, bueno, si esto quiere decir que la anchura de la banda es de unos pocos, si la anchura de la banda es de unos pocos electronvoltios, que es la distancia entre aquí y aquí, pues eso implica que la separación entre niveles, teniendo en cuenta que tenemos 10 a la 23 niveles, la separación entre niveles es del orden de 10 a la menos 23. Con lo cual se pueden considerar como un continuo de valores de energía. En la práctica es como un continuo de energía. Y otra forma de verlo, de forma de ver la formación de las bandas, es que si, por ejemplo, pintamos los niveles en función de la separación entre los átomos, supongamos, por ejemplo, que tenemos los átomos, así,
Tenemos unos cuantos átomos y vamos... inicialmente los tenemos muy separados, de forma que la distancia entre estos dos átomos y estos dos átomos es muy grande, y los vamos juntando, los vamos como contrayendo, los vamos juntando. Entonces, al ir juntando, lo que primero se observa es que las bandas, los estados más grandes son los que primero empiezan a solapar. Y por lo tanto, los estados más grandes son los que solapan a distancias más grandes. Eso quiere decir que si, yéndonos en esta dirección, que es para distancias más pequeñas, esto crece, la distancia crece en esta dirección, pues yéndonos a distancias pequeñas vemos que primero empiezan a aparecer las bandas 3S, que estarían, bueno, aparecerían primero las 4S, las 5S, etc. Pero bueno, considerando solamente hasta el nivel 3S, primero empiezan a aparecer las bandas 3S, que son los primeros estados que empiecen a solapar. Y esto daría el continuo de estados para una distancia determinada. Luego empezarán a solapar las bandas 2S y las 2P, que son aproximadamente tienen el mismo tamaño, son la misma capa. Y por último tendríamos la banda 1S. Si juntásemos muchísimo los átomos, pues se empezaría a solapar bastante la banda 1S y también se empezaría a hacer, empezaría a aumentar el tamaño de la banda. Bueno, entonces, para repasar o ver lo anterior de una forma un poco más gráfica o explicarlo de forma un poco más sencilla, pues vamos a ver también, vamos a ver ahora lo que se llaman los niveles moleculares. Esto es para explicar lo que os comentaba de bonding y antibonding, que son básicamente niveles discretos de energía donde los electrones pueden estar en la molécula. Esto es para explicar lo que os comentaba aquí, de los niveles enlazante y entrelazante. O sea que si formamos una molécula, si tenemos inicialmente una molécula con un átomo con sus niveles, pero bueno, para simplificar, fijándonos solamente en el nivel más bajo, que sería el 1S, pues inicialmente tenemos el átomo con el nivel 1S y luego al solapar entre los dos átomos, lo que ocurre, bueno, sería lo que tenemos aquí, inicialmente tenemos el 1S aquí con un electrón y el 1S aquí con otro electrón. Entonces, al acoplarlos, al juntar los átomos y acoplarlos, pues lo que se forman es el nivel enlazante y el antienlazante. Este es el enlazante y este es el antienlazante. ¿Y por qué se llama uno enlazante y otro antienlazante? Pues bueno, el enlazante se llama así porque este es un nivel que enlaza los átomos. O sea, es un nivel que está básicamente, tiene la mayor, la mayor densidad de nivel o la mayor probabilidad de que estén los electrones, los electrones cuando están en este nivel, la mayor probabilidad que tienen de estar es justo entre los dos átomos. Por lo tanto, es un nivel que enlaza los átomos. Mientras que el nivel antienlazante, que está más alto en energía, es un nivel que está localizado sobre todo en los átomos y que lo que hace es tiende a separar los átomos. Es como si este nivel repele a este nivel de aquí. Es como si se dividiesen en dos y se repeliesen entre ellos. Por lo tanto, se llama nivel antienlazante. Y obviamente al formarse la molécula, los dos electrones que tenemos aquí inicialmente pues van al nivel enlazante, que es el que tiene la energía más baja, y por eso forma la molécula. O sea, los electrones van aquí, con lo cual el nivel relevante, el nivel que aparece en el que están los electrones, es el nivel enlazante. Si fuese al revés, no se formarían moléculas. Si este fuese el nivel antienlazante, pues los electrones irían a este nivel y la molécula nunca se formaría. Pero bueno, como este es el nivel enlazante, pues los electrones van aquí y la molécula se forma. Es el nivel que mantiene unida la molécula. Bueno, esto es la densidad de estados, que ya veremos también más tarde. Esto básicamente da el número, o sea, lo que representa la densidad de estados es el número de electrones que podemos tener en función de la energía. La energía, si esto es la energía, pues aquí lo que veis es que a medida que aumenta la energía, pues aquí podemos tener 2 electrones y aquí podemos tener 2 electrones. Pues bueno, esto es girándolo, pues es lo mismo. Si la energía la representamos aquí, esto quiere decir que a la energía del nivel enlazante podemos tener 2 electrones y a la energía del nivel antienlazante podemos tener otros 2 electrones. En la práctica los 2 electrones están aquí. Y entre medias, pues no puede haber electrones, obviamente. Bueno, estos niveles también se ensanchan un poquitín por efectos de temperatura y demás, que bueno, eso no es importante ahora. Y bueno, esto también nos da una idea de lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos, o sea, de por qué en algunos materiales, como los semiconductores, aparecen gaps o regiones de energía prohibida.
Si, por ejemplo, fijaos que si este es el nivel 1s, el nivel 2s estaría un poco por encima, estaría por aquí. Y al juntarse, pues daría también niveles que estarían por encima de estos. Estos serían los niveles que darían, a los que daría igual el nivel 2s. Eso quiere decir que al juntarse más átomos de este tipo, pues los niveles 1s pues darían una banda por aquí al meter estados por aquí, los niveles 1s, y los niveles 2s pues darían estados por aquí. De forma que al meter muchísimos átomos tendríamos una banda aquí, un continuo, y otra banda aquí. Mientras que aquí pues tendríamos básicamente, no podría haber electrones. Igual que cuando tenemos pocos átomos, que aquí en medio no puede haber electrones, pues aquí, al meter muchos átomos, tampoco podría haber electrones. Con lo cual esto sería un gap. Y sería, por ejemplo, podría ser el gap que tenemos entre la banda de valencia y la banda de conducción. Bueno, entonces esto, como os digo, son cosas generales para entender este tipo de niveles enlazantes y antienlazantes y lo que ocurre cuando los átomos interaccionan entre ellos. Bueno, esto lo pongo también con esta figura. Si tenemos un átomo, básicamente tenemos un nivel, este nivel de aquí, con lo cual tenemos un nivel. Si juntamos dos átomos, si los hacemos solapar, pues básicamente tenemos dos niveles que interaccionan entre ellos y dan lugar al nivel enlazante y el antienlazante. Tres átomos, pues aparece un nivel en el medio, un tercer nivel, con lo cual tenemos tres niveles. Cuatro átomos, pues aparecen, la configuración electrónica sería así. Y 10 a la 23 átomos, pues tendríamos ya algo similar a esto, pero en este caso tendríamos muchísimos niveles por aquí por el medio. Con lo cual esto sería un continuo de niveles. Y esto ya sería una banda de electrónica, una banda electrónica. Bueno, esto es básicamente similar a lo que os puse antes. Esto es para un átomo con más niveles. Básicamente esto sería el átomo aislado, un átomo solamente con el nivel 1s, el 2s, 2p, 3s, 4s, etc. Al juntar los niveles, pues lo que se ve es que estos básicamente permanecen igual, con anchura muy pequeña porque solapan muy poco los niveles que están más abajo y más cerca del núcleo. Los siguientes ya empiezan a solapar algo entre ellos, con lo cual la anchura, la banda adquiere un poco de anchura. Los siguientes solapan más, con lo cual la siguiente banda es más ancha. Los siguientes solapan todavía más, con lo cual la banda es todavía más ancha, etc. Lo mismo que tenemos aquí. Este sería el primero, el segundo, el tercero y luego al final el último de los niveles ocupados, suponiendo que tenemos átomos con muchos electrones, pues el último de los niveles ocupados daría lugar a la banda de valencia. Esta sería la banda de valencia. Bueno, la banda de valencia sería, sí, básicamente la última banda. O sí, bueno, se puede definir como la última banda. Y la banda de conducción por encima, luego tendríamos el gap, un gap, igual que un gap que tenemos entre la banda de valencia y la banda por debajo. Y este de aquí, pues tenemos un gap entre la banda de valencia, que es la última llena, y la banda de conducción, que sería la siguiente banda, que estaría vacía. Por ejemplo, si tuviésemos el hidrógeno, la banda de valencia sería la banda 1s. Y la siguiente banda sería la banda 2s, 2p, que estaría vacía. Porque los electrones del hidrógeno solamente dan para llenar la primera banda, que corresponde al primer estado. Bueno, esto es lo mismo que os expliqué también antes, cómo se generarían las bandas en función de la separación entre los átomos. Veis que al disminuir la anchura entre los átomos, o sea, la separación entre los átomos, pues se van formando las bandas. Inicialmente tenemos estados aislados, estados cuantizados, y al juntarse los átomos, pues se van formando las bandas. E incluso las bandas pueden solapar entre ellas, pueden solapar las bandas entre ellas. Esto sería, de hecho, la banda de valencia y esto la banda de conducción. Y si solapan entre ellas, pues tendríamos un metal. Porque la banda de valencia solaparía con la banda de conducción. Y lo mismo que tenemos aquí. Y esto también, bueno, esto es lo mismo que antes. Esto es en función de la energía simplemente. Y esto es las bandas, cómo se forman las bandas en función de la distancia. De forma que, por ejemplo, para esta distancia en particular, justo para 235 Armstrong, ¿por qué 235 Armstrong? Pues básicamente porque esta es la distancia entre átomos de
de oro, creo. Bueno, esta es la distancia, una distancia típica de átomos en un material. Básicamente, por ejemplo, entre átomos de oro creo que es un poco más pequeña o estará por ahí, sí, debe estar por ahí 2,38 o algo así, un poco más grande. Entre átomos de cobre es parecido, entre átomos de hierro también son distancias de orden de 2 y pico, siempre que los átomos no sean muy grandes, como elementos mucho más pesados. Pero bueno, si consideramos elementos de transición, pues son distancias del orden de 2, 2,3 o por ahí. Entonces, bueno, si cogemos esta distancia, pues lo que vemos es que tenemos esta banda, que sería la banda de valencia, tendríamos un gap aquí y luego tendríamos la banda de conducción, que estaría aquí. Fijaos que también al juntarse las bandas ocurre algo que es un poco extraño, que es que primero las bandas, para distancias grandes, las dos bandas están juntas, mientras que al disminuir la distancia, en principio la banda de valencia baja más, incluso más para abajo, y la banda de conducción sube hacia arriba, con lo cual se vuelven a separar. La anchura sigue aumentando un poco, pero la separación, las bandas se separan. Y se separan básicamente porque al juntarse más los átomos, pues es un potencial, el potencial periódico los atrae, atrae más a los electrones y eso hace que la banda de valencia baje más hacia abajo. Con lo cual, al final eso, tenemos que la banda de valencia y la banda de conducción están separadas. Con lo cual esto no sería el oro, por ejemplo, ni sería el hierro porque son elementos conductores. Esto sería, por ejemplo, el silicio. Podría ser el silicio o podría ser el germanio. ¿Qué tiene más? Sí, de hecho es el silicio porque el gap del silicio es del orden de 1,1 electronvoltios. Bueno. Vale, entonces lo siguiente que tenemos que ver, antes de pasar a ver cómo se construirían las bandas y cómo sería el desarrollo matemático de las bandas, es lo que se conoce como el teorema de Bloch. El teorema de Bloch no lo habéis dado todavía, en teoría lo vais a dar en el segundo cuatrimestre en física de estado sólido. Y es un teorema que establece cómo son las funciones de onda dentro de un sólido. O sea, básicamente lo que tenemos dentro de un sólido es que el potencial es periódico. Y como el potencial es periódico, la densidad electrónica también es periódica. Y las funciones de onda son también periódicas. ¿Creéis que son periódicas o no? O sea, si el potencial es periódico, las funciones de ondas son periódicas o no. O pueden ser periódicas o no. Bueno, normalmente cuando hago una pregunta que parece que, cuando se hace una pregunta que parece que la respuesta tiene que ser sí, la respuesta suele ser no, y es no en este caso. O sea, el potencial es periódico porque es un potencial que es así. Es un potencial periódico porque los átomos, o sea, es una red periódica de átomos y en cada núcleo pues tenemos el potencial generado y por lo tanto es un potencial periódico, etcétera. Eso quiere decir que la densidad electrónica también es periódica, pero la función de onda, la densidad electrónica se define como el cuadrado de la función de onda. Pero la función de onda no es periódica. Y de hecho, la función de onda que da una determinada densidad, de hecho, o sea, vamos, ¿cómo decirlo? Dos funciones de onda pueden dar la misma densidad electrónica siendo distintas. ¿Y qué es lo que distingue dos funciones de onda que dan la misma, que dan la misma densidad electrónica? Pues una fase. O sea, una fase cuyo módulo es 1. Como la densidad electrónica es el módulo de la densidad de la función de onda, si multiplicamos la función de onda por una fase del tipo elevado a ik x o lo que sea, una fase así, cuyo módulo es 1, pues la función de onda por esa fase, el módulo de esa función de onda por la fase, es igual al módulo que tendríamos si no tuviésemos la fase, porque el módulo de la fase es igual a 1. Con lo cual, las dos funciones de onda, o sea, la función de onda con la fase o sin la fase, las dos dan la misma densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en un sólido, pues las funciones de onda no son periódicas. En general, el hecho de que las funciones de onda tengan una fase implica que en un sólido van a tener una fase determinada que hará que no sean periódicas. O sea, eso, en un sólido van a tener una fase que harán que no sean periódicas, aunque luego al elevar al cuadrado la función de onda pues dará la misma densidad electrónica, pero en general las funciones de onda no serán periódicas porque tienen una fase adicional.
Y esa fase no es periódica, no tiene la periodicidad de la red. Bueno, entonces, tenemos, bueno, en primer lugar vamos a vamos a encontrar los autoestados del hamiltoniano de un solo electrón. ¿Por qué un solo electrón? Pues bueno, esto es otra aproximación también, es que en realidad los electrones en un átomo y en un sólido, pues interaccionan entre ellos a través del término electrón-electrón, o sea, el término que es la repulsión electrón-electrón, que es un término del tipo 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, la carga del electrón al cuadrado partido por la distancia entre ellos. Es el término electrón-electrón. Pero bueno, se puede ver, y ese término electrón-electrón hace que sea muy difícil resolver la ecuación de Redinger cuando tenemos varios electrones, porque la ecuación de Redinger, debido a ese término, no se puede factorizar. Ese término lo que hace es mezclar las coordenadas y hace que la ecuación de Redinger no se pueda factorizar. Y por lo tanto la función de onda no se puede escribir como un producto de funciones de onda de un solo electrón. Pero bueno, si se supone que bueno, teniendo en cuenta que los electrones están deslocalizados por el material en general y que en general no interaccionan mucho entre ellos, esto es en general, no siempre pasa así, pero en general no interaccionan mucho entre ellos, pues se puede utilizar lo que se llama la aproximación de electrones independientes, que quiere decir que la física del sistema se aproxima a lo que tendríamos, o sea, a los electrones, o sea, el sistema básicamente sería, o sea, el sistema en el que los electrones están interactuando se aproxima a un sistema en el que los electrones no interaccionan entre ellos, pero están en un potencial efectivo. O sea, esto para que lo veáis es como si los electrones, si en vez de ser bolitas que están unidas por muelles, que sería el sistema real en el que los electrones están interaccionando entre ellos, pues se sustituye por un sistema en el que los electrones estarían, por ejemplo, en un líquido, que sería un potencial efectivo, con la condición de que las propiedades físicas sean las mismas en los dos casos. El problema es que no es muy fácil en general encontrar la aproximación diríamos, la aproximación que pasa de un sistema a otro. Es una aproximación, o diríamos ¿cómo se puede decir? O sea, el mapeo exacto de un sistema a otro, o sea, convertir un sistema a otro no es muy fácil hacerlo. Para que den los dos exactamente la misma física. Pero bueno, aún así, aunque no den exactamente la misma física, pues se puede utilizar la aproximación de electrones independientes, aunque el mapeo sea muy difícil de encontrar. Con lo cual, bueno, básicamente, como os decía, suponemos que tenemos electrones independientes, con lo cual, al final, no tenemos el término electrón-electrón y eso implica que podemos factorizar la función de onda, o sea, podemos escribirla como un producto de funciones de onda de un solo electrón. Con lo cual, trataremos de buscar los autoestados del hamiltoniano de un solo electrón. Y el hamiltoniano de un solo electrón es este de aquí. Es menos h bar cuadrado una al cuadrado partido por 2m más u de r. Esto, la forma de resolverlo es, resolvemos para un solo electrón y luego pues obtendríamos una serie de niveles cuantizados, como sabéis, como por ejemplo en el caso del átomo de hidrógeno. Y luego para el resto de electrones, pues lo que hacemos es meterlos en cada uno de esos niveles. Es básicamente cómo se resolvería esto. Con lo cual, bueno, entonces eso, resolvemos solamente para un solo electrón. De forma que tenemos la energía cinética y esto sería el potencial. Esto sería el potencial que vendría de los átomos. El potencial efectivo también para simplificar al máximo también vamos a olvidarnos de él. Con lo cual esto sería solamente el potencial de los átomos. O sea, de forma que, bueno, de hecho esto donde tenemos que U de R más R es igual a U de R para todo R. O sea, es el potencial atómico que es periódico. Como os decía, es un potencial de este tipo, es periódico. Para todo R en la red de Bradley. Red de Bradley ya sabéis lo que es, ¿no? Ya lo dio Jesús, supongo. Bueno, pues tenemos un red de Bradley y estos R mayúsculas son los vectores que van entre átomos. Son los vectores entre celdas de la red de Bradley. De forma que, bueno, en este caso suponemos que tenemos solamente un átomo por celda unidad para simplificar también. Con lo cual los R mayúsculas serían los vectores que irían entre átomos. Entre átomos de la red.
Y las soluciones, esto en general para un solo átomo, pues tendríamos la típica función phi su n, phi su k dr, o phi dr en general, para el átomo de hidrógeno tendríamos phi su k, phi dr, pero en este caso, como tenemos un potencial periódico, las soluciones de esta ecuación tienen esta forma. Phi su n k dr es igual a elevado a ikr por u su n k dr. Bueno, esto puede parecer un poco raro, pero bueno, básicamente el n es el índice de banda, o sea, el n corresponde a cada una de estas bandas. Por ejemplo, si n es igual a 1, correspondería a la banda formada a partir del orbital 1s. Si fuese n igual a 2, pues sería la banda 2s, etc. Y el k es el vector, el momento del electrón, el momento que tendría el electrón en el momento que tendría el electrón en el cristal. Sería el momento cristalino del electrón. Bueno, entonces si queréis, como veo que ya se ha desconectado alguno, pues si queréis lo podemos dejar aquí y seguimos mañana. Más o menos se entendió lo que expliqué. Más o menos de forma gráfica se entendió más o menos todo, las ideas generales, ¿no? Sí, Igual sí. esto último del teorema de Bloch es un poco más complicado, pero bueno. ¿Se entendió más o menos? Sí, sin problema. Vale. Bueno, pues entonces seguimos mañana a la misma hora. Nos vemos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana.